Buenos días, queridos hermanos. Os invito a que sigamos reflexionando en el Evangelio de Lucas. En esta ocasión vamos a ver primero cómo Jesús es rechazado en Nazaret, y eso lo vamos a reflexionar en el capítulo 4 de Lucas, versículos del 14 al 30. Y después veremos cómo Jesús, en medio de un contexto de reflexión de la palabra, de día de reposo, en una sinagoga de Capernaum, expulsa a un demonio, que se encuentra en el capítulo 4, versículos del 31 al 37. Empecemos primero con los versículos del 14 al 30. Dice así Lucas: Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre en la sinagoga, el día de descanso, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: Seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice: Médico, cúrate a ti mismo, para decirme: haz milagros aquí en tu propio pueblo, como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio, y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa, se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Vemos en el Evangelio de Lucas que claramente Jesús era una persona que enseñaba y realizaba diferentes milagros y señales que cautivaban a muchas personas. Da la sensación de que habían ya surgido diferentes acontecimientos a lo largo del tiempo entre lo que Lucas recoge, ¿no?, la tentación en el desierto de Jesús, y cómo Jesús después es rechazado a Nazaret. Comienza el versículo 14 mostrándonos que Jesús regresó a Galilea, pero por el camino probablemente hayan surgido diferentes milagros, diferentes señales que Jesús hizo, pero que Lucas no lo ha recogido. No porque no sean importantes, sino porque el énfasis que quiere dar Lucas, en este caso, debido a ser también uno de los autores de los cuales profundiza en la infancia y en el crecimiento de Jesús, es hacer ver cómo Jesús, aunque haya nacido en Belén, ha crecido en Nazaret y por tanto es rechazado por varios que le conocen. Y realmente a la hora de pensarlo, pues podemos entenderlo. Vemos que Jesús era un joven conocido por muchos vecinos y que sabían cuál era su procedencia, una procedencia humilde. José era un artesano, un carpintero, un obrero que se dedicaba pues a ganarse la vida con sus propias manos. No era una persona docta ni erudita, ni pertenecía a un linaje o a una familia que fuese respetada a nivel espiritual. Jesús, pese a, como nos cuenta anteriormente, ¿no?, pese a haber tenido conversaciones con los rabís,
cada vez que su familia iba a Jerusalén por el día de Yom Kippur. Vemos que, sin embargo, Jesús no había sido, o al menos eso entendemos, ¿verdad?, formado en una escuela rabínica, como probablemente otras personas, otros jóvenes de familias bien posicionadas, bien adineradas. No obstante, Jesús enseñaba de manera distinta, con autoridad, de manera clara. Y no solamente eso, sino que acompañaba su doctrina con señales, con milagros, con evidencias. En este caso se observa cómo Jesús ya está manteniendo una metodología. Y esta metodología se va a plantear y se va a mantener ya no solamente durante todos los evangelios, sino que el propio apóstol Pablo lo mantiene, ¿verdad? La idea de ir a las sinagogas a predicar el evangelio, a hacer ver que el Mesías ha llegado. Hasta incluso Pablo, que tenía ese interés, esa dedicación por los gentiles, primero iba por los judíos, primero visitaba las sinagogas. Jesús será el que marque ese hábito y nos muestra el texto que, como ya era costumbre, iba a la sinagoga en el día de descanso y se puso a leer las Escrituras. Ya sabemos que estas Escrituras tienen una relación muy íntima con el propósito de Jesús, de su ministerio. Vemos que estos versículos que Jesús lee hacen referencia al Mesías, a aquel que trae esperanza, que trae salvación, que trae reconciliación, como aparece en Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 2. Vemos entonces con estas palabras cómo los oyentes se quedaron atónitos al ver que después de leerlas y sentarse, les confiesa que todas esas palabras se han cumplido en él. Hasta este punto, vemos que los oyentes le miraban con admiración. En el versículo 22 dice: todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Ahora bien, como leemos después, otros decían, o pensarían, ¿no?, ¿cómo es posible que esta persona diga que esta palabra se ha cumplido en él si es un hijo de carpintero? ¿Cómo es posible que alguien tan sencillo, de familia humilde, diga que las palabras de el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres? ¿Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor? ¿Cómo es posible esto? No solamente verían a Jesús como una persona común, sino que tendrían una expectativa enorme de aquel Mesías que habría de venir. Un Mesías que vendría con un poder religioso, político, territorial, con una autoridad que se impondría por encima de la autoridad del Imperio Romano. Y eso no estaba pasando, porque lo verían en un plano distinto al cual nosotros lo vemos. Ellos solo contemplaban como enemigos a los romanos, quizá incluso entre ellos a ciertas personas corruptas, pero no veían más allá. No veían quién o quiénes estaban moviendo los hilos detrás de toda esa maldad. Satanás. Que por supuesto eso no quita el reflexionar en que cada uno es culpable de los pecados y fallos que cometen. Pero vemos que una de las razones por las cuales varios no identificaron a Jesús con el Mesías es porque tenían una expectativa distinta y un conocimiento muy limitado de quién verdaderamente sería el Mesías. Pero hasta este punto los oyentes pues estaban asombrados. Jesús era una persona que ya estaba como hoy en día, ¿no?, como un predicador invitado, itinerante, reconocido, con cierta fama. Porque no solamente acompañaba sus enseñanzas, sus predicaciones, con una forma distinta de hablar y de enseñar, sino que las acompañaba, por supuesto, con milagros y señales. Aquellos de Nazaret estaban expectantes de él, no solamente por lo que decía, sino por lo que supuestamente haría.
ya que eso habían escuchado de otros lugares. Pero en este caso vemos que Jesús no hace ningún milagro de sanidad, no hace un milagro de echar fuera algún demonio. Aparentemente no hace ningún tipo de señal, pues vamos a decir, pública, famosa, que genere pues expectación en la gente que lo vea, como para que lo comenten en otros sitios. Todo lo contrario, Jesús actúa de una manera muy reservada y continúa hablando. Y cuando lo hace, tal y como vemos en el versículo 23, se observa que Jesús es consciente de lo que están pensando sus oyentes. En otros eventos que leeremos en este Evangelio, o que podemos leer en otros Evangelios, se notará esa sensibilidad del autor para decir que Jesús ya sabía lo que sus oyentes, sus enemigos, pensaban. Aquí no lo dice de manera explícita, pero ya se hace ver, por cuanto Jesús, antes de ser atacado, dice: seguramente entre ustedes, versículo 21, me citarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo. Y también le dirían: haz milagros aquí en tu propio pueblo, como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Por supuesto, aquí Jesús está hablando de manera genérica. Habrán personas en Nazaret que sí creyeron en Jesús, pero la mayoría tenía un corazón cerrado, un corazón distante, que no quería escuchar de verdad a Jesús. Desgraciadamente, en la actualidad suele pasar así, ¿verdad? Muchas veces cuesta reconocer los dones que Dios da a un hermano o a una hermana y que esa persona vaya creciendo y sirviendo en la iglesia. Nos cuesta porque a veces nos acostumbramos a ver a ese hermano como al principio. Nos resulta difícil percibir la evolución y reconocer a aquellos que están entre nosotros y que quieren servir y que se están capacitando para ello. Una vez más, estamos hablando en términos generales, por supuesto. Por experiencia os puedo comentar, por hermanos, seminaristas, estudiantes, pastores, cómo resulta difícil liderar en lugares donde has estado desde el principio de tu conversión. Como que la gente se queda etiquetada por lo que fue y no por lo que es ahora. Realmente sería lo ideal que de una propia iglesia salgan futuros pastores, futuros misioneros, futuros evangelistas, maestros. Desgraciadamente, por diferentes circunstancias, ya sea por estar ocupados o qué sé yo, pues solemos tener en cuenta a gente de fuera, gente que por supuesto está capacitada. Pero al leer el Nuevo Testamento nos damos cuenta que el ideal de toda iglesia es que sus líderes, sus siervos, aquellos que están al frente, deberían de salir de la propia congregación. Forma parte de una evidencia de que están sanos, de que la iglesia está creciendo de manera saludable. Pero Jesús era consciente de la dureza y de la dificultad que sería para él mostrar quién era aquellos que verdaderamente no querían escucharle. Solo querían ser favorecidos por aquel que supuestamente hacía milagros. No tenían interés en seguirle. Es por eso que Jesús sube el tono de voz, habla de una manera mucho más directa, más dura, y les menciona dos acontecimientos, uno el de Elías, otro el de Eliseo. Un Elías, profeta de Dios, que en vez de ser llamado y encomendado para ayudar a los suyos, por decir así, en uno de los eventos que él realiza, ayuda más bien a una extranjera, a una viuda de Sarepta. Por otro lado vemos a Eliseo, profeta de Dios, discípulo de Elías, que también en otro contexto, en este caso no en un contexto de hambre y de pobreza, sino más bien de enfermedad, de lepra, vemos como Eliseo tiene por parte del Señor consideración por un sirio llamado Naamán. Aquí lo que quiere evidenciar Jesús
es que en diferentes momentos Dios ha tenido más compasión por aquellos de fuera que por los suyos, por cuanto los suyos muchas veces le han dado la espalda, se han endurecido delante de Dios. Esta es la misma razón por la cual Jesús en Nazaret no realizó tantas señales ni tantas enseñanzas como quizá en otros lugares. Aunque esto tampoco nos debe hacer pensar que no las hizo. Al igual que a veces cuando leemos a los enemigos de Jesús, que generalmente son los saduceos, los fariseos y los escribas, a veces tendemos a creer que todos estos religiosos eran corruptos y que ninguno prácticamente se salvó, y eso es un error. Debemos entender que hay veces que se habla de manera general en las Escrituras, que no todos son iguales, y mucho menos para Dios. Para Dios es importante todos y cada uno de nosotros. Cada alma, cada persona es distinta y tiene su dignidad. Primero, por haber sido hecho a imagen de Dios. Segundo, porque Jesús murió por cada uno de nosotros. Vemos, por tanto, cómo la multitud que le estaría escuchando, varios de ellos, por no decir casi todos, empezaron a tener un sentimiento irascible hacia Jesús. El ambiente se convirtió hostil. En el versículo 28 dice: al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Cuando vemos esto, hay varios aspectos que nos deberían de sorprender, o quizá no, porque ya sabemos cómo es la humanidad. Y vemos que ya al principio del ministerio de Jesús se está empezando a querer cometer lo que al final del ministerio de Jesús terrenal pasó: un deicidio. El ser humano queriendo matar a Dios. Esto es lo que sucede aquí. Todos aquellos que habían escuchado a Jesús se sintieron señalados. Y al ver cómo Jesús estaba enseñando y que no quería hacer milagros, se enfadaron de tal manera que lo querían tirar, como vemos aquí, por el borde de un cerro. Querían que muera, que caiga para el abismo. Y este aspecto nos hace pensar en que el momento en el que Jesús muere por nosotros no estaba determinado por la humanidad, por más que la humanidad lo haya querido, y de hecho varias veces lo quiere. Varias veces queremos matar a Dios, olvidarnos de Él, vivir a espaldas de Él, pero no podemos hacerlo por cuanto somos humanos y por cuanto Dios es el único capaz de decidir qué hacer con su vida. Esto lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando está hablando de que Él es el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Y en medio de esas enseñanzas hace ver que a Él no le quitan la vida. Es Él, es Jesús quien la da. Esto nos tiene que hacer pensar en la cruz. No sé hasta qué punto habéis hilado fino en este asunto. ¿Hasta qué punto fue Jesús el que se dejó matar? ¿O fue Jesús el que dio su vida, la entregó voluntariamente por nosotros? ¿Fueron los clavos? ¿Fue el cansancio? ¿O fue él mismo aceptando entregar su vida? El propio Pilato, por ejemplo, se sorprende de que Jesús haya fallecido tan pronto. Eso nos hace pensar, como he dicho, en esos versículos de Juan capítulo 10, donde Jesús muestra que es Él quien decide cuándo y cómo dar su vida. Imaginaos, si dependiese solamente de la voluntad humana, si el plan de redención de Dios estuviese
bajo la acción humana, probablemente Jesús, que acaba de comenzar su ministerio, hubiese sido un mártir. Lo hubiesen tirado y hubiese caído entre las rocas y muerto. Pero sin embargo eso no sucede. Es más, a mí me sorprende cuando leo este versículo 30, porque da la sensación de que Jesús estaba acorralado, que estaba al borde de la caída y estaba rodeado. Y de repente, el texto ni el autor pues como que tampoco se esfuerzan mucho para explicarlo. De hecho, ¿no debe ser esto también una señal, un milagro? Jesús, de un momento a otro, se aparta de la gente y se va. No nos dice el texto que Jesús comenzó a pelearse con las personas, a empujarles. No. Tampoco nos dice que Jesús diese una voz, una orden y que todo el mundo se apartó como si fuese, pues, no sé, un mar que se abre en dos, como en los tiempos de Moisés. No. Simplemente como que Jesús primero permitió que la gente se vuelva hostil con él, que empiecen a poner en duda quién era. Incluso dejó que le llevasen al borde del cerro. Pero hasta ahí permitió que el humano muestre lo que es. Después de esto, ya vemos cómo Jesús sigue con su ministerio y va después a Capernaum. Ahora sí leemos los versículos del 31 al 37. Dice: Después fue Jesús a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritar: «Vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús lo reprendió. «Cállate», le ordenó, «sal de este hombre». En ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente asombrada exclamó: «¿Qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden». Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. Parece ser que en este tiempo la influencia del maligno, la existencia de exorcismos, no era algo tan atípico como hoy en día serían en muchos contextos. Lo podemos ver consultando libros que por supuesto no están en la Biblia o que hacen referencia a la línea más histórica o al periodo intertestamentario, ¿verdad? Pero aparte de eso, lo podemos contemplar incluso en algunos momentos, como ciertas expresiones, como en el libro de los Hechos, cuando algunos exorcistas judíos buscaban fórmulas para hacer pues lo que ellos entendían que hacía bien a la gente, ¿no? Echar demonios fuera. Y lo intentaron hacer en el nombre de Jesús y les fue mal. Vemos, por tanto, que no era tampoco algo, pues vamos a decir, poco común en ese tiempo. Ahora bien, Jesús no usaba una metodología exorcística. No empleaba ritos ni palabras en otros idiomas para, de algún modo, hacer espectáculo. Ni empleaba elementos visuales y públicos para que la gente se sorprendiese y le alabase. Todo lo contrario, vemos a un Jesús sencillo, honesto, directo. Jesús estaba enseñando, como lo hacía habitualmente, en día de reposo, en las sinagogas, a los suyos. Ya sabéis, a los suyos fue y los suyos
no le recibieron. Y vemos cómo en ese contexto de enseñanza, de repente una de las personas que eran oyentes empezó a sentirse incómodo, empezó a sentirse de algún modo aludido por lo que Jesús estaría enseñando, que no sabemos qué estaría diciendo. En esta ocasión no se nos dice qué texto leyó Jesús ni qué doctrina estaba enseñando. Nos suponemos. Pero vemos, por tanto, que cuando la palabra de Dios es predicada tal cual es, cuando un hijo de Dios se manifiesta en un lugar y es verdaderamente alguien que proviene del Señor, un hijo de luz, pues todo aquello que es malo, que es oscuridad, de algún modo se va a sentir incómodo. ¿Y cómo no hacerlo delante de Jesús? Pero no solamente debemos apelar a la presencia, porque fue durante la enseñanza donde más se pudo realizar esta manifestación, donde ya no se podía contener ese espíritu inmundo que estaba en ese hombre que escuchaba a Jesús. Vemos que este demonio, por supuesto, tenía un conocimiento de quién era Jesús. Como diría la carta de Santiago, ¿verdad? Los demonios creen y tiemblan. Y para creer tienen que conocer. Esto nos debe hacer reflexionar en que, en efecto, conocer quién es Dios, acceder a los conceptos y los términos religiosos, no nos ofrecen relación, no nos garantizan salvación. Somos propensos a creer que a la hora de citar ciertas palabras, ciertos nombres, ciertas fórmulas, somos mejores creyentes o estamos más cerca de Dios, y no es así. Es el contenido de las mismas, la forma en la que nosotros nos acercamos a Dios, lo que tenemos en nuestro interior, lo que verdaderamente el Señor ve, más allá de las palabras, que por supuesto son importantes. Estos demonios saben quién era Jesús. En esta ocasión revelan que es el Santo de Dios, que es Jesús de Nazaret, que es aquel que en efecto les iba a destruir. Pero Jesús no quería que se expusiera el ministerio de Jesús de esta manera, tan temprana, tan pública en el sentido de generando espectáculo y de algún modo una expectación, vamos a decir, errónea para aquellos que debían escuchar a Jesús de otra forma. Jesús quería que creyese en Él por lo que Él era, por lo que Él decía, no solamente por señales y milagros, por acontecimientos que nos hagan pensar que verdaderamente este es alguien impresionante que está haciendo cosas maravillosas que no podemos comprender. No, Jesús buscaba relación. Jesús buscaba que las personas comprendan la palabra de Dios, comprendan la finalidad, la función por la cual Jesús vino a este mundo. Vemos por eso cómo Jesús rápidamente reprende a este demonio y le invita a que salga del hombre en el que se encontraba. Porque por supuesto a Jesús le interesa cómo estamos cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos estos textos, casi pasamos de largo, ni pensamos mucho en el pobre hombre endemoniado. Pero para Jesús es importante. Esa persona estaba siendo afectada de algún modo, a saber qué procesos estaría viviendo en su vida personal. Desgraciadamente, ni siquiera los líderes religiosos de esa sinagoga habrían entendido ni habrían discernido lo que estaría pasando a ese hombre. Pero Jesús sí. Y espero que podamos captar estos detalles, porque a veces queremos ver como el panorama lo más, vamos a decir, aceptable
para todos y se nos pueden escapar no solamente los pequeños detalles, sino las personas individuales. Más aún cuando la parábola o la enseñanza o el acontecimiento no gira en torno a esa persona como protagonista. Vemos por tanto cómo Jesús ha venido a salvar al mundo y junto con ello a detenerse en cada caso, en cada situación, en cada persona. Por supuesto, al suceder todo esto, la gente pues se quedaba asombrada y exclamaba la autoridad, las formas, el carácter de Jesús, por qué Él era así, por qué era distinto. Desgraciadamente también así podemos acercarnos a los usos y las costumbres de ese tiempo, ¿no? Y ver cómo las sinagogas tenían metodologías muy arcaicas, muy hechas a un dominio religioso, sistematizado, politizado, que verdaderamente no buscaban una relación profunda con Dios. Es precioso pensar en cómo de algún modo Jesús, el Espíritu Santo y el Padre estaban trabajando de manera unánime en medio de este proceso de redención. No es casualidad que Jesús haya pasado por alguna sinagoga de Nazaret y que justo en ese momento tocase leer el rollo de Isaías, concretamente, como he dicho antes, el capítulo 61, versículos del 1 al 2. No fue casualidad. Debía ser así. Debía cumplirse las Escrituras en Jesús. Y es eso, precisamente, lo que iremos viendo a lo largo del Evangelio de Lucas. Espero que podamos seguir teniendo esos deseos de conocer más de Dios, de fijarnos en los detalles, de reflexionar aquellos tipos de acercamientos que podemos efectuar a la hora de leer las Escrituras. Que el Señor os bendiga, mis queridos hermanos. Espero que tengáis una muy buena semana. Amén.